Bien, mis queridos, nuevamente un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Gracias por estar junto a nosotros. Veo ahí a los hermanos que ya están dejándonos sus saludos, queridos. Déjanos tus saludos, tus consultas, tus pedidos de oración, tu apreciación acerca del estudio de hoy que vamos a tener. Todo ese comentario es grato y nos anima y nos hace acercarnos un poquito más y interactuar unos con otros a través de este formato. Agradecido personalmente al Señor que me da esta linda oportunidad para poder compartir con ustedes. Tenemos algunas necesidades, algunos pedidos de oración que después del estudio de la palabra del Señor vamos a considerar. Así que hoy retomamos nuestro estudio en la primera epístola de Juan. Quiero invitarles a buscar, por favor, que me acompañen con Biblia abierta al Evangelio, a la primera epístola de Juan en el capítulo 4. Vamos a considerar los versículos 11 al 16 del capítulo 4. El tema que vamos a tratar es la dotación y el deber del verdadero amor. La dotación y el deber del verdadero amor. Así que mis queridos, sin más que decir, por favor, acompáñame con Biblia abierta a la primera epístola de Juan en el capítulo 4, verso 11 al 16. La palabra del Señor dice lo siguiente. Acompáñame, primera de Juan capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Interesantes declaraciones que hace el escritor Juan. Recordemos que los versículos anteriores, Juan nos ha hablado acerca del amor. Si tienes tu Biblia abierta, en el capítulo 4 de Primera de Juan dice el verso 7 y afirma que debemos amarnos unos a otros y que el amor es de Dios. Y el que no ama, verso 8, no conoce a Dios porque Dios es amor. Ahora, ¿cómo evidencia Dios su amor? Verso 10 dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan nos está diciendo que la evidencia suprema o excelsa del amor de Dios es el acto de dar a su Hijo. ¿Recuerdas? Juan capítulo 3, verso 16. En los versículos que hoy vamos a estudiar, versos 11 al 16, podemos ver cómo Juan afirma que el amor de Dios se mostró al mundo. Por mundo se refiere no al sujeto individual, sino a la humanidad, al género humano, que envió a su Hijo y les dio, en este caso el creyente, el Espíritu que permanece en el creyente. Ahora, a pesar de que Dios no puede, ser visto por el ojo humano, se evidencia la presencia de Dios en cada creyente porque dice que permanece en él y el creyente permanece en Dios. Los apóstoles dieron testimonio del amor de Dios y expresaron ese amor al declarar que Dios lo manifestó enviando a su Hijo. Ellos lo conocieron al Hijo, creyeron en el Hijo y testifican acerca del Hijo. Para los apóstoles, los que entienden el amor de Dios son los salvos, porque el amor está en ellos y ellos permanecen en Dios y evidencian ese amor. Quiero que consideremos cómo el Dios invisible evidencia su amor enviando a su Hijo y dando el Espíritu al creyente para perfeccionar ese amor en seguridad y comunicando amor a los demás, evidenciando de esta forma que permanecemos en Dios. ¿Cómo se evidencia este amor de Dios? En primer lugar, si tú observas el versículo 11, vamos a ver acá el amor y su consecuencia. El verso 11 dice lo siguiente: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vemos acá el amor y su consecuencia. En primer lugar, observamos la causa.
dice Juan, amados. Ya él está expresando cariño, ternura, amor, ese vínculo que hay en la familia espiritual. Y agrega, si Dios nos ha amado así, esa expresión así, ese énfasis es el inmenso amor de Dios. Juan capítulo 3, verso 16, que se traduce porque de tal manera, es decir, de una manera tan prodigiosa es su amor, un amor infinito, un amor real. A Juan apunta que la evidencia del amor es que nos dio a su Hijo, no solamente el acto del nacimiento, sino el darlo para entregarlo a la cruz. Juan está apuntando a la cruz donde se mostró realmente el amor de Dios. Pablo escribe en 2 Corintios, allá en el capítulo 9, verso 15, lo siguiente: gracias a Dios por su don inefable, su gracia manifestado a través del Evangelio, a través de la persona de Cristo Jesús. Ese amor inefable es indescriptible, que desafía toda la descripción o la comprensión humana. En 2 Corintios, capítulo 9, verso 15, Pablo dice que nosotros no logramos. Es indescifrable para nosotros el gran amor de Dios. Ahora, Juan nos dice acerca de este amor y su consecuencia, dice que Dios nos ha amado así, debemos, y mira ahora la consecuencia, entendiendo ese amor. Juan nos ha dicho que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Ahora Juan nos dice, la comprensión de ese amor, de ese inmenso amor, debe también en nosotros, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos, este es el mandato, está en forma activa, es lo que debemos, es lo que debe caracterizar a aquellas personas que han entendido el Evangelio. En el nuevo nacimiento se produce ese cambio y esa capacitación. Romanos capítulo 5, verso 5 dice que el amor de Dios nos fue entregado, creando en nosotros una obligación de amar a otros. No simplemente una capacitación, sino un comando. Debemos también nosotros. Ese es el deber de los hijos de Dios que han entendido ese gran amor de Dios por su vida. Ese amor, es imposible que una persona que ha recibido el amor de Dios no pueda y no quiera expresarlo a otros. Vuelve al verso 5, al verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nuestro amor es para los unos, para con los otros. No puede ser selectivo. Yo no puedo amar solo a mis amigos, solo a mis cercanos, solo a los que me caen bien. Amarnos unos a otros es la consecuencia de la comprensión de ese amor y de haber recibido ese amor. El amor no es solo en relación con Dios, sino con el objeto del amor de Dios, que son el prójimo, que son los hombres, que es mi hermano. Es por eso que Juan capítulo 13, verso 34, encontramos ese mandato del Señor que debemos amarnos. El egoísmo desaparece para quienes comprenden el alcance de la cruz. Cuando usted comienza a meditar, cuando comienzas a reflexionar en la grandeza del amor de Dios, en lo miserable que éramos nosotros, incapaces de poder salvarnos, de producir algún cambio de bien en nosotros, y somos ahora objeto del amor de Dios, esa comprensión de esa grandeza debe transformar nuestras vidas. Por lo tanto, en el creyente genuino, no existe el egoísmo, debe ser la comprensión de la gracia de Dios. Es por eso que el amor y sus consecuencias, verso 1, verso 11, observa ahora el versículo 12, el amor y la comunión. Juan va a hacer una declaración interesante. Mira lo que dice el verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Interesante, vemos acá una declaración acerca de Dios. ¿Qué se dice acerca de Dios? Que Dios es invisible. Hay una afirmación absoluta. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué nadie ha visto a Dios? Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu. Y Pablo dice en 1 Timoteo 1:17 que Dios es invisible, no puede ser percibido por el ojo humano. Ahora, usted me dirá, pero en el Antiguo Testamento Moisés conversó cara a cara con Dios, al igual que Josué. Ellos vieron un aspecto de la gloria de Dios. Dios manifestó un aspecto. Dios es espíritu. Es imposible que nosotros ser percibidos por el ojo humano. De hecho, Dios afirmó en Éxodo capítulo 33, verso 20, que nadie puede ver a Dios y permanecer vivo. Nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Dice Éxodo capítulo 33, verso 20. Esta es declaración de Dios. No podrás ver mi rostro,
porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, que en esa santidad el hombre quedaría fulminado al ver a Dios. Ahora, Dios sí se muestra, se manifiesta. De esta forma se le llaman antropomorfismo. Es decir, que Dios expresa en forma visible un aspecto, como por ejemplo cuando Moisés pidió, yo quiero ver tu gloria, Dios le hizo ver su espalda. No es que Dios tiene su espalda, sino que fue una manifestación de parte de Dios percibible por el ojo humano. Juan está haciendo una declaración interesante, que a Dios nadie lo ha visto jamás. De hecho, en su evangelio, él dice que Dios es invisible y que nadie ha visto a Dios y que solamente el unigénito del Padre es aquel que le ha dado a conocer. Vemos acá la declaración, Dios, nadie ha visto jamás a Dios, pero hay una demostración. Si nos amamos unos a otros, vemos acá una condición importante. La idea es la evidencia de la verdadera comunión con Dios. El amor hacia los hermanos es algo común con el Padre, que ama y nosotros le amamos y manifestamos ese amor. Mira, Dios permanece en nosotros. Mira la dinámica interesante. Si nos amamos, ese Dios, que es espíritu, mora en el creyente, tiene comunión con el creyente, y si amamos si nos amamos unos a otros, una expresión de condición, Dios permanece en nosotros. Es decir, que la realidad de la comunión de Dios, que ese hombre, que esa mujer, que usted realmente es un hijo de Dios y tiene comunión con Dios, se verá en la medida que usted manifiesta ese amor. Ahora, Juan, volviendo nuevamente al versículo de verso 8, el que no ama, que no expresa su amor, que no manifiesta su amor, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esta es una enseñanza para autoevaluarnos, para mirarnos a nosotros mismos dentro de la familia del Señor. ¿Cómo estoy evidenciando mi amor? Si yo estoy en críticas, si siempre estoy murmurando, si siempre estoy hablando de los demás, si siempre estoy haciendo comentarios negativos de otras personas, queridos, esa es una evidencia de que no está el amor de Dios en su vida, porque el texto dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La idea de perfeccionado va llegando, se va cumpliendo, va madurando. ¿En qué sentido se puede hablar de perfección? Lo que ya es perfecto, porque el amor de Dios en sí es perfecto. Lo dice el verso 5 del capítulo 2. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en Él. El amor perfeccionado es cuando se ama a Dios y se ama también al prójimo. Se va expresando y perfeccionando ese amor. El amor se perfecciona cuando actúa. No simplemente cuando hacemos una declaración verbal o lo creemos solamente intelectualmente. Vemos entonces acá el amor y la consecuencia. Observa el versículo 13, el amor y la confianza. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Dios está presente en cada creyente. En esto conocemos, y el término conocer significa por una experiencia personal, una relación, no simplemente información. En esto conocemos que permanecemos, y quiero que observes cada vez que Juan va mencionando el término perseverancia, permanecer, permanecemos en Él y Él en nosotros. Dios presente en cada creyente, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Cómo se confirma esa realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas? En que Dios, en un acto de gracia y de amor, nos ha dado, nos ha conferido. La idea acá es una dotación. Nos ha regalado su Espíritu. El Espíritu Santo está en cada creyente. De hecho, Romanos capítulo 8, verso 9 dice lo siguiente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y aquí hay algo interesante, obsérvalo en Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ese creyente que entiende el amor de Dios, que está siendo transformado por medio de la palabra en ese proceso de santificación, no puede andar en la carne, no puede seguir teniendo el mismo estilo de vida que tenía antes. Debe progresar, debe perseverar, debe cambiar, debe avanzar. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ese es el cambio. Antes era en la carne, ahora es en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es decir, si no hay cambios, si aún hay carnalidad,
No creo que un creyente será carnal toda su vida. Es imposible, porque el Espíritu del Señor que está en nosotros produce el querer como el hacer, el buscar hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillo, no es de él. Es por eso que Juan dice, el que nos ha dado de su Espíritu, capítulo 4, verso 13 de Primera de Juan. El Espíritu Santo nos capacita para conocer, para comprender la voluntad de Dios y también para poder cumplirla. ¿Ves acá cómo el amor y la confirmación, cómo se confirma ese amor en que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo? Ahora el verso 14 dice lo siguiente. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Aquí vemos el amor y la comprensión. Aquí vemos en primer lugar que hay una percepción y una proclama. Dice el escritor, nosotros, una referencia al autor, que es Juan, y como utiliza el plural, posiblemente se refiere a los apóstoles. Si tú observas conmigo en el capítulo 1, verso 4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, y luego nos dice que lo que hemos visto y oído y palparon nuestras manos y testificaron, haciendo referencia al ministerio de los apóstoles. Nosotros hemos visto, ellos vieron, etapa cumplida, es decir, Jesucristo estuvo en esta tierra, el Dios invisible se hace visible, ¿mediante quién? La persona de Cristo Jesús, ya que el verbo que es Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan afirma que vimos su gloria, se hizo visible el Señor Jesús. Ellos son testigos de esa realidad. Nosotros hemos visto, le vieron. Esta declaración confronta la falsa enseñanza que estaban enfrentando los hermanos acá de negar la humanidad de Cristo Jesús. Y Juan afirma, nosotros hemos comprendido el amor manifestado en la persona de Cristo Jesús. Nosotros lo vimos. Y luego ahora dice, y testificamos, es decir, Juan sigue dando testimonio. La idea es que no solamente testificaron, sino que desde el momento que le vieron, cambiaron, ellos comenzaron a dar testimonio y Juan aún está dando en ese momento testimonio. En este caso, Juan sigue dando testimonio ¿de qué? De esa verdad. ¿Qué verdad? El amor expresado de Dios enviando a su Hijo, que el Padre da al Espíritu Santo a aquellos que están en Él. Ahora es interesante, Juan dice, y testificamos, en capítulo 1 de su Evangelio, en el verso 14, Juan dijo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que ellos comunicaron. Lucas dice algo interesante acerca de los apóstoles. En Hechos capítulo 4, verso 20, los apóstoles dijeron, no podemos dejar de anunciar, dice, dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era imposible para ellos. ¿Por qué? Porque fueron comisionados para ser testigos. Y Juan está afirmando acerca del amor. Él le dice el amor y la comprensión. Ellos percibieron y lo proclamaron. Vemos que la provisión paternal, que quedan testimonio. ¿De qué dan testimonio ellos? De esa provisión paternal que el Padre ha enviado al Hijo. Y es interesante el término enviado que tiene acá, que guarda relación con ser enviado con una misión específica, como lo señala Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió. El Hijo fue enviado con una misión específica a esta tierra. Su misión es rescate. Su misión es rescate. ¿Por qué? Porque Lucas capítulo 19, verso 10, que registra estas palabras de Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre, y es interesante cada vez que se utiliza en la Biblia, el Hijo del Hombre guarda relación con su misión viniendo del cielo a esta tierra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Por perdido describe la condición de fracaso del ser humano. Somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Y Dios declaró que el que no cumple la ley recibe el juicio. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, que violare la ley de Dios, ya que el pecado es violación de la ley de Dios. Por lo tanto, estábamos perdidos, fracasados, a punto de perecer, bajo condenación, pero la provisión que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Con qué propósito? Y mira, envió al Hijo el Salvador, el único, el que rescata, el que salva de acuerdo a su misión. ¿Recuerdas lo que le dijo el ángel en el sueño a José en Lucas capítulo 1, verso 21? Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará.
a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión, el propósito. ¿El Salvador de quién? Del mundo. Por mundo se refiere a la humanidad, se refiere a los habitantes de esta tierra. En términos generales, Dios manifiesta su amor para la humanidad, porque la humanidad está bajo el juicio, el fracaso. Juan capítulo 3, para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vemos acá entonces el amor manifestado, la dotación del verdadero amor, la dotación y el deber del verdadero amor. El amor y su consecuencia, el amor y la comunión, el amor y la confirmación, mire el amor y la comprensión de ellos. Observa ahora el verso 15. El amor nos lleva a una certeza. ¿Cuál es? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, y mira qué interesante, todo aquel es una expresión genérica, aplicable a cualquier persona en el tiempo, desde Juan, desde aquel momento en que Pedro declaró que hay un solo Dios, que hay un solo mediador y que solo en Jesús hay salvación. Desde aquel momento en adelante, todo aquel que confiese, la palabra confesar es admitir, confesar acorde con, puede hacer una profesión pública, un acto de confesión. Todo aquel que hace este acto de confesión puntual. ¿Qué es confesión puntual? ¿Qué es lo que debe declarar? ¿Qué es lo que debe confirmar? De hecho, la palabra confesión significa estar de acuerdo. Debe estar de acuerdo con Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado, y que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. La confesión de reconocer a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. Esto se refiere a confesar su deidad, que era el problema que estaban enfrentando los hermanos. Confesar la realidad de la persona de Cristo Jesús. 100% Dios, 100% hombre. Jesucristo es el Dios hombre. Jesucristo es una persona divina, con una naturaleza divina, que al venir a esta tierra adquiere naturaleza humana para de esta forma ser mortal, poder morir, dar su vida por nosotros. Que Jesús es el Hijo de Dios. Dios se hace esa confesión. Mira lo que dice Juan, esa confesión de fe, esa única confesión histórica donde yo reconozco a Cristo como mi Señor, como el Salvador de mi vida. Dios permanece en Él y Él en Dios. La tercera vez que Juan cita y prueba esa inminencia mutua, esa relación mutua del creyente con Dios y Dios en el creyente, que es un cambio de condición espiritual. Recuerda que antes éramos enemigos de Dios, que antes le habíamos dado la espalda a Dios, pero Romanos 5 dice, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, la confesión solo es posible por la acción del Espíritu Santo que Dios da al creyente. Juan dice lo siguiente en el capítulo 3, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esa confesión es hecha a través de la obra del Espíritu Santo. Si tú estás en el capítulo 4 de Primera de Juan, dice el verso 2 lo siguiente, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Creer en Jesús, que ha venido, que es el Hijo de Dios. La aceptación y la comunión. Observa el verso 16. Y nosotros, ¿qué dice acá el verso 16? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Los nosotros, primera referencia, primero se refiere, en este caso a nosotros, se refiere a los 12 apóstoles, por extensión a todos los creyentes que hacen esta confesión. ¿Y cuál es la confesión? Y nosotros hemos conocido. El conocimiento acá no es información, no es teórico, sino que es un conocimiento experimental. Ellos ya lo conocieron y estaban bajo ese conocimiento de haberse identificado, de haber creído en Cristo Jesús. Nosotros, recuerdas que Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Juan capítulo 17, y a quien tú has enviado. Y nosotros hemos conocido, y agrega, no simplemente conocieron, sino que ahora están en un estado de creer y creído. Ellos creyeron y perseveran en ese estado de credulidad que les lleva a la confirmación. No, todos necesitan creer, tanto los apóstoles como los cristianos después de ellos, todos necesitan creer en Cristo Jesús, conocerle y creer y permanecer en esa creencia. Es decir, como Pablo lo señala en Romanos, quiero mirar conmigo, si quieres, observa conmigo en Romanos,
Primero a los Corintios, ahí está, primero a los Corintios, ahí en el capítulo 15, dice lo siguiente: además os declaramos, verso 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí la idea es que el verdadero creyente va a perseverar en esa verdad. Nosotros hemos conocido y hemos creído, y el amor de Dios, el amor que Dios tiene, ¿qué es lo que ellos creyeron? El amor que Dios tiene, que Dios manifiesta. La idea de ese amor continuo, no simplemente tuvo en el pasado ese amor, sino que Dios tiene un amor continuo para con nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? Los creyentes. ¿Quiénes son los nosotros? Los que han confesado. ¿Quiénes son los nosotros? Los que conocieron y creyeron. Es decir, Dios manifiesta continuamente ese amor. Los creyentes son la esfera en que opera el amor de Dios en sus vidas. Y mira, ¿por qué? Porque Dios, mira lo que dice el texto, Dios es amor. ¿Por qué esta confesión? Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Esto es una afirmación continua de Juan. Ya la vimos en versículo 8. Este amor de Dios es expresado y es a través del Hijo. Recuerda Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Y dice el texto, Dios es amor, y el que permanece en amor, el que ama continuamente, es decir, el que vive amando. El verdadero creyente, el verdadero cristiano no ama ocasionalmente ni selectivamente, sino que vive amando porque es el único modo que corresponde a su nueva naturaleza. ¿Lo tiene? El verdadero creyente no ama ocasionalmente o selectivamente, sino que vive amando porque es el único modo que corresponde a su nueva naturaleza. Y esto es importante, porque si yo soy incapaz de comunicar amor, de perdonar, de actuar en gracia, de servir a los demás, de comunicarme con los demás, de apreciarnos los unos a los otros, tengo un problema serio espiritual. El amor de Dios no está en mi vida. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y mire la confirmación, y Dios en él, permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en nosotros. A conclusión, ¿qué es lo que nos está diciendo Juan acá? ¿Qué es lo que quiere expresar sobre la dotación y el deber del amor verdadero? El creyente que está en Dios ama a los que son objeto del amor de Dios, porque ha entendido que Dios le ha amado. ¿Y cómo Dios le muestra su amor? Envió a su Hijo, le ha dado el Espíritu Santo, y hay una comunión de dependencia, y esa permanece en Él, y Él permanece en Dios. Dios permanece en el creyente, y el creyente permanece en Dios. La conclusión evidente es en la relación, en la comunión. Si alguno dice que tiene comunión con Dios, debe evidenciarlo amando a los demás. Vivir una vida llena de amor es vivir, en otras palabras, vivir lleno de Dios. Vivir una vida llena de amor a los demás es vivir lleno de Dios. Y el que ama no va a hablar, no va a actuar, no va a hacer nada incorrecto. ¿Recuerdas 1 Corintios capítulo 13? Tengamos prudencia, tengamos gracia, tengamos amor, porque es la única forma en la cual Dios pide que nosotros vivamos ahora. Dios conoce la realidad de nuestro corazón. Por eso Juan está apuntando a aquel que confiesa, a aquel que ama, que hay evidencia. De hecho, cuando estudiemos el verso siguiente, la próxima semana veremos que ese amor se perfecciona, y ese amor nos da seguridad de que en el día de la ira o en el día de juicio seremos salvos. ¿Por qué? Porque vamos comunicando. Para Juan, las claves de un creyente es que ama a Dios, que permanece en comunión, que permanece o persevere en la verdad, y que ama también a los demás. Tal vez sería un buen momento para analizarnos profundamente y ver cómo estoy evidenciando mi amor. Y a veces nuestros comentarios o nuestros sarcasmos, nuestra indiferencia, nuestra forma impropia de tratar a los demás, de no darles el respeto y el lugar que merece, evidencia que no está el amor de Dios en nuestras vidas. Hagamos entonces una seria evaluación a nuestra condición espiritual, y que el Espíritu Santo nos ayude en ese proceso de cambio. Bendito Padre Celestial,
Te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, por permitirme hoy compartir estos versículos que hablan sobre amor, seguridad, evidencia, permanencia, dotación del Espíritu, el que tú has enviado a tu Hijo. Juan lo que nos está diciendo es que Dios ha manifestado su amor dándonos a su Hijo y también dándonos el Espíritu Santo. Y es la manera en que el pueblo del Señor debe vivir, amando también a sus hermanos, amándonos unos a otros. Ayúdanos en este progreso. Perdónanos en nuestras faltas. Sé que personalmente he cometido pecados, Señor, eh, al no evidenciar ese amor hacia mis hermanos. Y te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a hacer un autoanálisis, una autoconfrontación y que se hagan esos cambios suficientes. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ayúdanos a que podamos sacrificarnos evidenciando ese amor a los demás. Oramos pues a través del precioso nombre de Cristo Jesús.